Buenas tardes, comunidad educativa que nos acompaña en este espacio. Mi nombre es Julio César Mendoza Francia, soy especialista de la DIFOX, de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Educación. Bienvenidos a este seminario virtual, webinar, como le llamamos, denominado Estrategias de Aprendizaje Activo para el Desarrollo de Procesos de Enseñanza en la Educación Básica Regular. En este seminario compartiremos actividades que promueven aprendizaje desde la metodología activa en el desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje. El día de hoy nos acompaña Eva María Allen Guevara, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación. A lo largo de este webinar abordaremos temas claves sobre aprendizaje activo y algunas de las estrategias que podemos desarrollar para promover ese aprendizaje en los estudiantes. Muchas gracias a los que se van uniendo desde las diferentes regiones del país, de Lima, de Trujillo, de Arequipa, a este webinar, y los invitamos también a registrar su asistencia en el link que aparece en la descripción del evento, así como la encuesta de satisfacción al final del mismo. Ahora les dejo con ustedes a Eva. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo con los colegas, participantes del programa en el marco de la Ley 31996. El día de hoy vamos a compartir sobre estrategias basadas en el aprendizaje activo. Entonces, en ese marco nos vamos a conversar y vamos a dialogar un poco sobre estas estrategias para facilitar este proceso de desarrollo de competencias a partir del aprendizaje activo. ¿Empezamos, Julio? Comparto mi presentación. Sí, Evita, comparte. Ok, muy amable, gracias. Bien, como les había mencionado, el día de hoy nos estamos reunidos en el webinar Estrategias de Aprendizaje Activo para el Desarrollo de Procesos de Enseñanza en el marco de la educación básica regular. Vamos a observar un video, el cual tenemos a disposición para luego dialogar sobre el aprendizaje activo. Hola, profe. ¿Te ha pasado que preparas una clase con una gran explicación y después de hablar y hablar, te das cuenta que solo 2 o 3 estudiantes siguen prestando atención y luego te preguntas, ¿cómo hacer mis clases más activas? En este video te voy a explicar qué es el aprendizaje activo y cómo puedes implementarlo en tus clases, ya sean presenciales o virtuales. Aproximémonos al aprendizaje activo con un ejemplo. Sofía, la profesora de historia, preparó una clase magistral para que sus estudiantes de último curso comprendieran las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En la mitad de la clase, y después de haber hablado un largo periodo de tiempo, se dio cuenta que sus estudiantes ya no estaban prestando la atención y que solo 2 o 3 personas seguían atentas. Al final, al realizar la evaluación, se dio cuenta que solo unos pocos estudiantes habían alcanzado el objetivo de aprendizaje. ¿Tienes idea de lo que les está pasando a las y a los estudiantes de Sofía? Si tu respuesta está relacionada con el aprendizaje activo, vas por buen camino. El aprendizaje activo es un enfoque de enseñanza basado en el constructivismo. El constructivismo es una teoría de aprendizaje que enfatiza que las niñas y los niños pueden construir su propio aprendizaje. En ese sentido, el aprendizaje activo consiste en apoyar, dirigir y acompañar a las y a los estudiantes para que construyan ese conocimiento, yendo de lo simple a lo complejo. Entendiéndolo de otra manera, el aprendizaje activo procura que las y los estudiantes hilen sus conocimientos previos con la información que nosotras y nosotros como docentes les brindamos. Este enfoque de enseñanza no se da de cualquier manera,
Te voy a dar 8 elementos fundamentales para que puedas planear tu clase con enfoque de aprendizaje activo. Primero, atrapa a tus estudiantes, emociónalos. Puedes iniciar tu clase con preguntas detonadoras que promuevan la interacción y la participación. En el caso de Sofía, ella podría iniciar preguntándoles ¿qué pasa en el país cuando hay una guerra? ¿O qué pasa con las personas cuando hay una guerra? Segundo, comunica los objetivos de aprendizaje. Explícales a tus estudiantes qué van a aprender a lo largo de la clase y conecta ese objetivo con la pregunta inicial detonadora. En el ejemplo de Sofía, ella podría explicarles a sus estudiantes que comprenderán las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, para que luego ellos entiendan por qué les preguntan acerca del impacto de la guerra en sus países y en las personas. Tercero, determina conocimientos previos. Tus estudiantes ya cuentan con información que es relevante y muy valiosa. Por ejemplo, Sofía podría preguntarles a sus estudiantes qué saben de la Segunda Guerra Mundial o si conocen qué ha pasado en distintas guerras. Cuarto, presenta de manera llamativa el material con el que tus estudiantes trabajarán. Esta fase es fundamental porque en ella les das a tus estudiantes la información que quieres que comprendan e interioricen. Procura que el material sea claro, esté organizado y que sea suficiente para el tiempo de la clase. Sofía podría darle a sus estudiantes una hoja de trabajo con 3 puntos fundamentales. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes intervinieron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este suceso histórico? Así los estudiantes de Sofía podrían contar con toda la información para alcanzar el objetivo de aprendizaje. Quinto, guía y facilita el aprendizaje. Contesta preguntas de aquello que aún no es claro. Pueden ser preguntas acerca del tema o del funcionamiento de la clase. Sexto, verifica la comprensión a partir del hacer. Realiza actividades que promuevan la práctica, como debates o juegos de roles. Haz preguntas problematizadoras. En el caso de Sofía, ella podría pedirle a sus estudiantes que se pongan en el lugar de cada uno de los países inmersos en la Segunda Guerra Mundial y que después debatan acerca de quién se está viendo más afectado. Séptimo, proporciona retroalimentación. Escucha, complementa y profundiza en las respuestas de tus estudiantes. Sofía, por ejemplo, después de escuchar el debate, podría ir más allá explicándoles a sus estudiantes qué pasó en términos económicos y sociales después de la Segunda Guerra Mundial. Octavo, evalúa y resume. Pregúntale a tus estudiantes qué aprendieron en la clase y retoma el objetivo de aprendizaje. Sofía, por ejemplo, podría de manera muy específica preguntarles a sus estudiantes cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Como ves, el aprendizaje activo es muy importante porque responsabiliza a las y los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje. Después de conocer estos 8 principios, ¿te animarías a poner en práctica el aprendizaje activo en tus planeaciones de clases? Para conocer más estrategias concretas en tus planeaciones de clases, para conocer más. Bien, como podemos ver, en el video nos presentan una mirada general de lo que viene a ser el aprendizaje activo. Muchos de ustedes están llevando el curso de metodologías activas y ahí seguramente ya han revisado información al respecto. Y como saben, el aprendizaje activo es una metodología en que los estudiantes participan de forma directa y dinámica en su propio proceso de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de las estrategias y actividades que puedas negociar con los estudiantes y puedas recoger de ellos sus intereses, vas a poder involucrarlos y van a trabajar de manera activa este proceso de construcción de sus propios aprendizajes. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué es lo que tendría que hacer el estudiante? Vamos a ver ahora lo que tendría que estar haciendo cada uno de nuestros estudiantes en este proceso de metodología activa. Tendrían que estar en un proceso de investigar, ¿no? Para involucrar a mis estudiantes en un proceso de investigación, tendría yo que asegurar que también logren trabajar de manera colaborativa
Porque la idea es que no solamente investiguen y recopilen información simple y sencillamente para poder sistematizarla, sino que además dialoguen sobre sus puntos de vista, compartan y juntos puedan construir las conclusiones que puedan elaborar a partir de lo que ellos investiguen. ¿Para qué? ¿Para qué investigan? Investigan para resolver los problemas de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a ir buscando a través de lo que ellos puedan ir encontrando en la teoría o en las investigaciones que vaya haciendo, en el recojo de información a través de diferentes actividades, inclusive una entrevista, conversando con el alcalde, con el director de la institución educativa, con sus mismos compañeros. Ellos van a ir buscando soluciones para resolver el problema a partir de lo que ellos han considerado podría ser un aporte para esta situación problemática que se les ha planteado. Pero no queda ahí solamente, queda además que ellos tienen que experimentar. Ellos viven día a día cada una de las actividades que tienen que ir desarrollando. Discutan. Todos estos procesos nos van a permitir que él sea el protagonista aplicando sus conocimientos en contextos reales o simulados, lo cual facilita la comprensión profunda y duradera. Recuerda lo que nos decía el video. El video decía, motiva a tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo los motivamos? Los motivamos a través de actividades que respondan justamente a esas situaciones en las que ellos se sienten directamente involucrados, que están directamente involucrados o que de alguna manera ellos conocen directamente, ¿no? Y se sienten actores importantes que puedan aportar a este proceso de resolver la situación o reto que se les haya planteado. Ahora bien, este aprendizaje activo tiene algunas características, ¿no? Decía la participación activa del estudiante. Entonces, cuando hablamos de la participación activa del estudiante, nos estamos refiriendo a que él es el protagonista, el que construye, el que experimenta, comete el error, vuelve a intentarlo, ¿no? Pregunta, repregunta, hace un intento, vuelve a hacer otro intento y hasta que él encuentra justo la clave de lo que él estaba esperando, el camino que él estaba esperando encontrar. Es como un rompecabezas, ¿no? Yo cojo una pieza de un rompecabezas y busco dónde debe ir y me doy cuenta que no es la pieza que debía haber elegido y comienzo a seleccionar hasta que encuentro la pieza correcta, ¿no? Entonces, esa participación activa del estudiante le va a poder permitir saber cuál es el camino correcto y cuál no lo es. Va a saber, por ejemplo, que su primera hipótesis, su segunda hipótesis que planteó frente a la situación planteada, no siempre será la más acertada y que quizás en el camino va a tener que ir ajustando esa hipótesis porque lo que él pensó no es tal cual y a partir de lo que va investigando, va explorando y va experimentando, se da cuenta que es el camino correcto. De esa manera, nuestro estudiante está desarrollando sus competencias diversas, comunicativas, matemáticas, de desarrollo personal, ¿no? Al interactuar con sus compañeros, al escuchar la opinión de los otros, al discutir de manera alturada, ¿no? Entonces, todo ese proceso en el cual el participante es el actor principal de este proceso lo invita justamente a ir asumiendo el camino correcto y la reestructuración de las estrategias que él utiliza para poder aprender. Entonces, esta forma de actuar, de desempeñarse del estudiante, le va a permitir ir articulando sus diferentes capacidades para desarrollar estas competencias que nosotros estamos esperando potenciar en él, ¿no? Aquellas competencias que hemos identificado necesitan ser potenciadas. Entonces, desarrollan habilidades, no solamente habilidades prácticas y de pensamiento crítico, ¿no? Les decía yo que van a conversar, van a debatir, van a brindar sus opiniones, van a tener que escuchar al otro, ¿no? Pero además van a tener que ser muy creativos a la hora de ir planteando o proponiendo el camino a seguir para solucionar el problema.
Otra de las características de este aprendizaje activo es que, como hemos dicho, se realicen a través de la colaboración y el trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Los estudiantes no trabajan de manera aislada, ni solamente del docente al estudiante, sino que los estudiantes interactúan entre ellos, interactúan entre estudiantes y interactúan los estudiantes con el docente. Y además hay otro tipo de interacción que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el involucramiento del estudiante con todo ese proceso de hacer uso adecuado de los recursos que tiene en su entorno. Entonces, al trabajar de manera compartida, discuten, construyen soluciones, van fortaleciendo, como les acababa de decir hace un momento, sus habilidades comunicativas, sociales, además de otras, ¿no? Pero les permite este trabajo colaborativo también manejar tiempos, respetar responsabilidades, asumir responsabilidades, ¿no? Si yo asumí la responsabilidad de hacer tal parte o aportar de tal manera en el trabajo, no puedo dejar de hacerlo porque la cadena de producción se podría ver afectada. Entonces, eso hace que como participante, como estudiante, yo tenga que asumir de manera responsable aquellas acciones que vengo proponiendo, que vengo acordando con mis colegas, con mis compañeros, y voy a ir viendo cómo, de qué manera todos vamos aportando para un bien común, ¿no? Una de las características sumamente importantes de este aprendizaje activo es que está basado en el enfoque de la resolución de problemas. Y no nos referimos específicamente a problemas matemáticos, sino a problemas que están orientados, como les decía yo hace un momento, a situaciones que los involucran directamente, ¿no? Dice acá que se utilizan tareas y desafíos prácticos que impulsan a los estudiantes a resolver problemas reales o simulados, aplicando conocimientos de manera contextualizada. ¿Qué quiere decir? Que necesitan explorar, necesitan conocer, necesitan verificar en algunos casos, ya sea en material bibliográfico o en el contexto, todo aquello que se está planteando en la situación problemática. Es sumamente importante que los estudiantes sean quienes vayan generando esas estrategias. ¿Y el docente qué rol juega? Juega un rol de acompañar, juega un rol de facilitar, juega un rol de la persona que va a ir ideando cómo puede generar esas situaciones en las cuales los estudiantes van a tener que seguir ese camino. No se los voy a decir, pero ellos solos van a ir planteando las posibles acciones a realizar para resolver este problema, y el docente es quien va a tener que ir acompañando a los estudiantes para llegar a ese proceso reflexivo donde ellos tienen que ir pensando si ese será o no el camino correcto, ¿ya? Y vea lo que yo les decía hace un momento, ¿no? La interacción con materiales y recursos. Los estudiantes van a utilizar materiales diversos, pueden ser manipulativos, tecnológicos, recursos variados como los libros, fichas, ¿no? Instrumentos de recojo de información, entrevistas, ¿no? Que les permitan, además de recoger información, construir aprendizajes nuevos. Una entrevista los puede ayudar a construir aprendizajes nuevos. ¿A partir de qué? A partir de recoger información de un experto, por ejemplo, ¿no? Yo les decía hace un momento, de repente la entrevista al alcalde o al regidor de la comunidad o del distrito, podemos hablar con el director de la escuela, inclusive con los mismos docentes o con sus mismos compañeros, y recoger de repente los puntos de vista de otras personas, las experiencias de otras personas, y entonces van enriqueciendo su aprendizaje. Pero además, el material educativo es un material que brinda al estudiante una experiencia más allá de lo que estamos hablando. Va a una experiencia que ayuda a que desarrollen todos sus sentidos. Por eso decimos que permite una experiencia multisensorial, que favorece la comprensión más profunda. Me permite, por ejemplo, si estoy experimentando con imaginemos que estamos en un laboratorio, ¿ya? Y estoy trabajando en un microscopio. Yo puedo mirar una vez
volver a mirar la misma experiencia, volver a intentar, a intentar encontrar lo mismo que encontré en su momento. Aquí vemos a unos niños de primaria, por ejemplo, trabajando, pueden ellos ir sumando, ir restando, volver a intentar retroceder y ir comprobando sus teorías sobre cuánto es tanto más tanto, qué sé yo, o sea, una serie de situaciones en las que ellos van a ir construyendo a sus propios, a sus propias velocidades, a sus propias formas de aprender, ellos van a ir construyendo ese aprendizaje. Además, este aprendizaje activo permite la reflexión y la autonomía. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo un trabajo en conjunto, por ejemplo, los estudiantes pueden reflexionar sobre lo que encontraron, sobre sus hallazgos, ¿no? Esos hallazgos los pueden llevar a tener puntos de vista distintos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que seguramente lo más factible es que los estudiantes puedan entrar de repente en conflicto de opinión, ¿no? Entonces pueden entrar en algún debate, pueden entrar en alguna mesa redonda, en algún diálogo, una reflexión simple, en grupo, que les permita evaluar esa información que han recogido, pero además evaluar sus propias estrategias y los resultados obtenidos. De repente un estudiante puede decir que él recogió información valiosa a través de una entrevista y otro estudiante puede decir que él también recogió otra información valiosa a través de otra estrategia, ¿no? Puede ser de repente haber visto un video, haber revisado una información, de repente coincide con lo que la estudiante recogió a través de la entrevista, ¿no? Y entonces ellos podrán de repente contrastar la información y decir, mientras que en la entrevista nos mencionaron tal o cual cosa, nosotros hemos podido encontrar que la teoría menciona esto y justamente coincide con lo que el profesional nos ha compartido en esta entrevista, ¿no? Entonces ellos van a ir reflexionando de manera autónoma, van a ir construyendo sus propias conclusiones, van a llegar a sus acuerdos como grupo, como equipo, y van a poder construir juntos este proceso de elaborar la solución a la situación problemática que han encontrado, pero además van a ir tomando decisiones en el camino, van a ir debatiendo y conversando temas que tienen que ver directamente con su realidad. Entonces están enganchados con el tema porque se sienten parte de ella, además sienten que tienen un nivel de participación que podría ayudar a mejorar la situación que se les ha planteado al comienzo. Esta reflexión y autonomía permite que los estudiantes refuercen su aprendizaje y fomenten la autorregulación de sus emociones, por ejemplo, al escuchar al otro, al respetar las opiniones, al regular también los tiempos, ¿no? No se trata de haber cumplido con una actividad simplemente, sino si esa actividad se cumplió en los tiempos previstos, con la calidad prevista, con las estrategias que se habían previsto o que se han reajustado en el camino, dada la necesidad o el diagnóstico que fueron haciendo en el transcurso. Además, hay una característica en la cual estamos involucrados nosotros los docentes, que tiene que ver con nuestro papel facilitador, ¿no? El docente asume un papel facilitador en este aprendizaje activo. ¿Qué quiere decir? Ya no soy, como decía nuestra ponente en el video, ¿no? Nos hablaba sobre el caso de Sofía, que había preparado una clase magistral, decía, ¿no? Las clases magistrales no siempre son las más adecuadas en este proceso de desarrollar competencias, sino que más bien Sofía va a tener que asumir un papel más de guía, de orientador, de motivador, de facilitador de aprendizaje, brindando apoyo y retroalimentación en todo este proceso para que el estudiante pueda ir construyendo este proceso de aprender seguro de que está yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque tiene una persona que lo está acompañando y que cuando ve que está
saliéndose de donde él debía estar para llegar a la solución del problema, lo más factible es que el docente le plantee alguna pregunta reflexiva que lo lleve a analizar lo que está haciendo y seguramente a asumir un nuevo un camino o ajustar el camino que está desarrollando. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan descubrir y comprender por sí mismos lo que vienen trabajando con su docente. Muy bien, gracias, Julito. Hasta aquí estamos con la primera parte que tiene que ver con el aprendizaje activo. Muchas gracias, Eva. Agradecemos y saludamos a los que se van uniendo de las diferentes regiones. Quiero revisar aquí. Sé que están de la UGEL Santa, de Ancash. Un agradecimiento a los que se encuentran presentes también de la región Junín, de la ciudad de Huancayo, de la región de San Martín, de la UGEL Tocache, de la UGEL Picota, de la ciudad de Chiclayo, ¿no? A quienes les agradecemos que se encuentren en el seminario, invitamos a que difundan las actividades que se vienen haciendo dentro del programa y difundan lo que Eva ha estado compartiendo con ustedes. Ahora vamos a pasar a conversar en el bloque 2 acerca de las estrategias para desarrollar metodologías activas, cómo lo que Eva ha presentado lo podemos de una u otra manera desarrollar durante nuestra práctica pedagógica. Evita, continúa, por favor. Bien, Julio, muchas gracias. Efectivamente, lo que vamos a ver ahora es cómo lo que nos ha comentado, hemos comentado en el primer bloque, cómo es que eso lo podemos aterrizar en el aula. Claro, la teoría nos dice muchas cosas, nos plantea muchos retos como maestros, pero ahora vamos a verlo desde una situación práctica donde nosotros como docentes podemos ir incorporando este aprendizaje, estas estrategias basadas en el aprendizaje activo. Decíamos que una de las formas como desarrollar el aprendizaje activo es a través de el aprendizaje, por ejemplo, basado en proyectos, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo basado justamente en esta metodología activa que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos que han desarrollado ustedes en el curso. Esta metodología nos plantea que el estudiante pasa por 4 fases. La primera fase es que definen el problema, la segunda es que los invitamos a investigar, la tercera es que diseñan una propuesta de solución y la cuarta es que presentan los resultados a la clase o a la comunidad o al aula o a la institución educativa, ¿no? Dependiendo cómo esté previsto el proyecto. Entonces ahora vamos a ver cómo esto aterriza en el aula de manera práctica, ¿no? Primero decíamos que lo primero que teníamos que ver es se define el problema o pregunta. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que plantear una pregunta que sea desafiante, que además sea relevante para el estudiante, es decir, que tiene que ver con él directamente, ¿no? Que él sienta que es parte de la situación o que de alguna forma él sienta que puede estar involucrado, ¿no? Puede ser un actor principal, importante para apoyar a solucionar el problema o la situación retadora, ¿no? Además, tiene que ser motivadora. Desde el momento que el estudiante se identifica con la situación, puede ser que lo más factible es que se motive a ser parte activa de este proceso de investigar, de descubrir, ¿no? Invite justamente a investigar. ¿Qué significa? Que esa pregunta que yo le voy a hacer es una pregunta que no puede tener una sola respuesta, que el estudiante tendría que no poderme dar la respuesta inmediatamente, tendría que decir, podría ser esto, pero ese podría lo tiene que comprobar y para comprobarlo necesita investigar. Entonces nosotros tendríamos que decirle, ok, podría ser eso. Entonces averigüemos si es que realmente podría ser o no. Y si no es, ¿qué otra cosa podría ser lo que podríamos ayudar a solucionar esta situación problemática? Invite también a analizar todo aquello que encuentran, todo aquello que se plantee, todo aquello que permita dar mayores luces sobre el problema planteado, ¿no? Y que invite a solucionar un problema o una situación. Es importante que el estudiante
conozca que a partir de su participación vamos a poder dar solución o ayudar o aportar a solucionar el problema planteado. ¿Ya? Cuando es un problema que está en donde está involucrada, por ejemplo, la comunidad educativa y se ve de manera efectiva cómo se va solucionando el problema o cómo se va atenuando el problema, los estudiantes se sienten involucrados y además se sienten parte importante de este proceso de mejora de la situación planteada. Entonces, asumen que el accionar que tuvieron fue un accionar positivo, importante, que ayudó a fortalecer, que ayudó a solucionar la situación y que de alguna manera su proceso de investigación, su proceso de discusión, su proceso de análisis, no ha sido simplemente un leer y hacer un resumen, sino que además ha podido aportar para algo más. Entonces, eso les permite a ellos tener muy claro que su papel en este problema va a ser un papel activo, ¿ya? Además de definir el problema, debemos proporcionar un enfoque claro y concreto para el aprendizaje, conectando el proyecto con una necesidad real del entorno y dándole sentido y propósito. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando el estudiante siente que está directamente involucrado. Es la única forma en que vamos a poder asegurar que el estudiante se involucre en este proceso. Recordemos que nuestras rúbricas de evaluación, cuando nos observan en la evaluación docente, lo primero que ven es si es que el estudiante está involucrado en este proceso. Recuerden el caso de Sofía, ¿no? Sofía se dio cuenta que en el camino ella iba hablando, iba explicando, pero en el camino se va dando cuenta que sus estudiantes no estaban involucrándose en este proceso. Entonces, ¿qué significa que definamos este problema? Dice que debemos lograr la identificación de una necesidad o un desafío significativo. Entonces, como les había mencionado, el problema debe ser real y relevante para los estudiantes, vinculado con su entorno, con su contexto, con ese proceso en el que él se desarrolla, en el que él se desenvuelve, y así ellos van a poder lograr ver que su aprendizaje está directamente vinculado con todo lo que les da utilidad para la vida, ¿no? Entonces, eso a ellos les interesa. Es como cuando quieren, por ejemplo, los chicos hacer un video y entonces dicen, ya, entonces voy a investigar sobre el video, ¿no? Investigan en una página, investigan en otra página, buscan un tutorial en YouTube, por ejemplo, ¿no? Buscan otro tutorial hasta que encuentran el tutorial con el que mejor se sienten y comienzan a intentar hacer su video. Hacen su video una vez, lo hacen 2 veces, lo hacen 3 veces, lo pulen hasta que se quedan conformes con el material que han elaborado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conseguir con nuestros estudiantes, que se involucren en este proceso. Este problema tiene que ser redactado en pregunta, o en una situación orientadora, ¿no? Debe ser abierta. Les decía que no puede ser una pregunta que me la puedan responder con una sola palabra. Por ejemplo, voy a plantear una pregunta cerrada, por ejemplo, ¿no? En nuestra institución hay gran consumo de alimentos chatarra. Sí, no. Eso es la pregunta que me podrían dar, ¿no? Entonces, yo tendría que plantear una pregunta que no me lleve solo a un sí o no, sino que me lleve a posibles soluciones que los estudiantes puedan plantear, ¿ya? Entonces, que los lleve a indagar, a involucrarse, a buscar más información y pongan en acción sus capacidades y desarrollen así sus competencias que tienen que ver con la investigación, con el análisis, con la resolución de problemas, con la convivencia, con el bien común. Entonces, todo esto nos va a ayudar a que el estudiante pueda ir siendo, además de parte activa de este proceso, que es donde él va desarrollando estas experiencias de manera natural, sin que tenga la necesidad de decir, tengo que hacer mi tarea. No, está involucrado en un proyecto donde él es un actor principal, por lo tanto no lo ve como una tarea, lo ve como una responsabilidad, como un compromiso conjunto. Entonces, en el marco del enfoque de competencias,
esta pregunta debe plantear una situación que debe ser resuelta. ¿Ya? Entonces, los estudiantes, pero ojo, ese reto que le vamos a plantear, que es esa situación para resolver, tiene que ser retadora, pero a la vez factible de ser resuelta por los estudiantes. Nosotros los maestros sabemos hasta dónde podemos darle un reto al estudiante que le permita resolverlo. Quiere decir que va a tener cierto nivel de complejidad para él, pero estamos totalmente convencidos como docente que el estudiante puede lograr alcanzar la solución del problema. No es que vamos a plantear una situación que él sienta que es imposible de alcanzar. De ser así, tenemos que o bajar los decibeles del reto o acompañar al estudiante en este proceso, si yo sé que lo pueden hacer, acompañar al estudiante en este proceso, no diciéndole lo que tiene que hacer, sino planteándole preguntas orientadoras que lo lleven a encontrar el camino correcto. Y en este caso, en el caso del aprendizaje basado en proyectos, la posibilidad de la solución aplicable, ¿no? Que los estudiantes puedan realmente llegar a intentar probar lo que han planteado o lo que han propuesto, elaborar lo que están proponiendo, porque podría ser un producto tangible, donde podrían los chicos plantear una solución en la que se involucre el hacer algo, ¿no? El proponer algo o el elaborar algún material o alguna propuesta específica. Entonces vamos a ver más adelante qué nos plantea esta situación. Por ejemplo, les he traído un problema, ¿ya? La descripción de la situación. Dice, en la comunidad, el uso excesivo del plástico se ha convertido en un problema creciente. En la comunidad donde está ubicada la institución educativa, hay un problema que es el alto consumo de plástico, dice. Desde bolsas y botellas hasta envases de comida. Se observa que en tiendas, mercados y hogares se utiliza plástico a diario. Este exceso genera un impacto negativo en el medio ambiente local, ya que la mayoría de estos productos no se reciclan adecuadamente y terminan acumulándose en los ríos, calles y parques, afectando la flora y la fauna del lugar. Además de la estética, ¿no? Porque imagínense ustedes caminar por el parque de su comunidad y encontrar bolsas regadas por todos lados, botellas de plástico, ¿no? Qué sé yo. Entonces dice que esta situación plantea la necesidad urgente de tomar medidas para reducir el consumo de plástico y fomentar alternativas sostenibles entre los habitantes. Entonces, si esa es nuestra problemática, la situación, el reto sería cómo podemos reducir, reutilizar y reciclar el plástico que ya usamos. Entonces, a partir de esa pregunta, los estudiantes tendrían que ir planteando sus posibles soluciones e ir comprobando en el camino, a partir de la investigación que realicen, si es factible o no de realizar lo que ellos habían propuesto. Entonces, decíamos que en el primer proceso, el proceso anterior, definen el problema, identifican el reto y los estudiantes luego se organizan en grupos para realizar actividades. ¿Qué quiere decir? Que los grupos indistintamente van a ir haciendo distintas actividades. Por ejemplo, los chicos pueden hacer observación y análisis del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Los estudiantes recorren la escuela, sus hogares y zonas comunes del barrio para observar y documentar dónde se acumula más plástico, ¿no? Usan un registro de observación donde anotan los tipos de plásticos encontrados, botellas, bolsas, envoltorios. Entonces, esa puede ser la actividad que pueda estar realizando un grupo, o puede ser que todos los grupos hagan la misma actividad y luego vayan ellos tomando caminos distintos para realizar su propuesta. ¿Cuál es el objetivo? Identificar las fuentes de acumulación de plástico y patrones de uso en la comunidad. De repente, por ejemplo, recordemos, por ejemplo, aquí en Lima hace muchos años, bueno, en general, creo que a nivel nacional, hace muchos años se ha, no muchos, pero hace unos años, para unos, creo que yo, unos 3 años aproximadamente, si no es más, se ha dado una ley para el uso, para la reducción de uso de las bolsas de basura, las bolsas plásticas en los supermercados, en las tiendas, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno va a comprar, te preguntan, ¿lleva bolsa? Y para evitar supuestamente el consumo de este plástico,
nos lo cobran, ¿no? Entonces a veces uno ya lo piensa 2 veces antes, si es que compro o no compro la bolsa, y además nos hace pensar y recordar nuestra responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Entonces, en este proceso de investigación donde los chicos observan y hacen el análisis del entorno, podríamos, por ejemplo, estar potenciando la competencia indaga mediante método científico, además de otras competencias, ¿no? Pero principalmente la competencia de indaga mediante métodos científicos. ¿Y cuál va a ser la evidencia de esta actividad que los estudiantes van a desarrollar? Podría ser el registro de la observación con datos sobre el tipo de plástico y el contexto en que se encuentra. Entonces, miren cómo esta actividad podría llevarnos a tener un objetivo claro y a tener una evidencia que los estudiantes podrían presentar como producto de esta visita realizada, que puede ser a nivel de institución, o sea, podemos hacerlo a nivel de aula o podemos hacerlo también a nivel de cada grupo va organizando sus actividades, ¿no? Otro grupo podría ser que haga una entrevista, ¿no? En esta entrevista, por ejemplo, van a identificar fuentes de acumulación de plástico y patrones de uso en la comunidad. Los estudiantes recorren la escuela, los hogares y las zonas comunes del barrio para observar y documentar dónde se acumula más plástico. Usan un registro de observación donde anotan tipos de plásticos encontrados, botellas, bolsas de envoltorio, y además entrevistan a un miembro de la comunidad donde podrían ellos, a los miembros de la comunidad, madres de familia, estudiantes, los mismos señores de la municipalidad que trabajan de repente recogiendo los desperdicios de la calle, ¿no? Los recicladores. Entonces van a ir conversando y van a ir recogiendo información de identificar dónde se acumulan los principales tipos de plásticos, son los que mayormente estamos consumiendo, ¿no? Otro de las estrategias que podríamos utilizar durante el proceso de investigación es que los estudiantes vayan haciendo una investigación documental, ¿no? Sobre métodos de reciclaje, porque recuerdan la pregunta, decía, ¿cómo podemos optimizar o podemos reciclar o reutilizar los plásticos, las bolsas y estos desperdicios que estamos identificando como un problema en la comunidad? Entonces ellos hacen una investigación documental sobre el método de reciclaje y reutilización. Ahí podríamos estar potenciando la competencia que construye interpretaciones históricas, ¿no? Investigan sobre los métodos para reciclar y reutilizar plásticos. Esto incluye técnicas de reciclaje casero, tipos de plásticos, reciclables y alternativas como la creación de objetos útiles a partir de desechos plásticos, ¿no? ¿Qué cosas podríamos utilizar con tanto plástico que tenemos en nuestras casas? ¿Qué sé yo? Macetas, tejer alfombras con el plástico de las bolsas que nos quedan, ¿no? Hacer tapetitos individuales para la institución educativa para que los estudiantes usen durante su refrigerio, ¿no? Hay una serie de actividades que los chicos pueden plantear. Por ejemplo, dice, el objetivo es explorar opciones de reciclaje y reutilización que puedan implementarse en la comunidad. ¿Cuál sería la evidencia? El resumen de los métodos investigados y los ejemplos ilustrados o gráficos sobre cada tema, sobre cada técnica de reciclaje. Como es una investigación documental, nos quedamos solo en el hecho de que el estudiante cuente lo que ha visto, nos dé las fuentes y nos pueda de repente dar algunas imágenes de las cosas que él ha encontrado en el camino. Todavía no aplica nada, no ha hecho nada, solamente ha investigado y ha recogido todas las opciones que podría tener para este método de reciclaje o reutilización de los recursos, de los desperdicios en este caso, ¿no? Perdón. Además dice que van a diseñar y elaborar una propuesta de solución. Por ejemplo, los estudiantes podrían proponer, ¿no? Elaborar la creación de ecoladrillos. ¿Eso qué significa? Que van a tener que hacer su plan para elaborar los ladrillos. ¿Cuántas botellas van a tener que tener? ¿Cuánto material necesitan, por ejemplo, para llenar una botella? ¿No? ¿Cuántas botellas van a necesitar generar para el proyecto que están proponiendo su otro grupo de compañeros que tiene que ver con taller de artesanía con plástico, por ejemplo, ¿no? El proyecto de la jardinería con plástico reutilizado, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver ahí dos situaciones en las que los grupos pueden plantear algunas de las opciones para ir optimizando el uso de los residuos, en este caso plásticos,
para que desde la casa, desde la escuela, podamos ir dándole otra utilidad y no solamente nos limitemos a eliminarlas, ¿no? Eliminarlas como desechos de basura y tirarlas en la comunidad o sacarlas de repente en nuestras bolsas de basura que al final, con el tiempo que recogen, los momentos en que recogen la basura, entre que lo dejo y lo recogen, de repente por ahí se rompió la bolsa, ¿no? Y terminan deambulando por ahí por la comunidad estos plásticos que están generando tanto problema con nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en los ríos, en las lagunas, en el mar, en las playas. Yo recuerdo hace muchos años trabajé en Tambo Grande y yo recuerdo que cuando iba por una zona de Tambo Grande, los árboles tenían las bolsas, sobre todo en la época de mucho viento, las bolsas pegadas en sus hojas, en las ramas, y entonces veías cómo esa parte del árbol estaba totalmente seco, ¿no? Porque no pueden recibir el aire, ni el aire, ni la luz, ni el agua, ni nada, porque la bolsa está ahí, ¿no? Con el viento viene y se pega, y ahí se queda, y si alguien no la viene a sacar, o no viene un contraviento, ahí se puede quedar, sabe Dios por cuánto tiempo, ¿no? Y entonces son situaciones lamentables que encontramos en nuestro entorno, igual como las situaciones que se ven en los ríos cuando vemos la acumulación de basura, ¿no? Bueno, y por último vemos que hay un proceso en que los estudiantes presentan sus resultados, dicen, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a que el estudiante va a exponer, ¿no? Va a exponer, pero para exponer podríamos tener diferentes formas y propuestas que ellos puedan plantear y solamente es cuestión de darles a ellos la oportunidad de proponer de qué manera van a presentar sus resultados. Por ejemplo, un video documental o una presentación, ¿no? Puede ser una presentación a través de una entrevista, a través de un video, o presentación de una presentación fotográfica, por ejemplo, ¿no? Donde ellos, a través de las imágenes, nos puedan contar su experiencia desde el proceso de identificación de su posible propuesta hasta la elaboración de la misma y cómo han podido desarrollarla y han podido demostrarnos que podría ser o puede ser efectiva en su comunidad, ¿no? Otra de las formas es a través de gráficos y tablas, ¿no? Los estudiantes nos pueden presentar a través de gráficos, ya sea diagramas de barra o alguna otra forma en que ellos consideren mejor la presentación, pueden presentarnos sus hallazgos sobre aquello que han encontrado, sobre, por ejemplo, los lugares donde han logrado combatir este proceso del uso indiscriminado de las bolsas y los plásticos, haciendo uso, reutilizando o reciclando estos materiales, ¿no? Cómo la comunidad se ha venido beneficiando. O sea, todas esas experiencias que ellos van a poder encontrar o que puedan ir concluyendo, nos las pueden hacer llegar de diferentes formas. Otra manera es, por ejemplo, que nos presenten una muestra de sus ecoladrillos o la artesanía reutilizable, ¿no? Por ejemplo, yo les presentaba en el resultado el jardín ya trabajado, ¿no? Con los estudiantes, haciendo uso de los ecoladrillos. Entonces, esa también podría ser una forma de presentar sus resultados, pero no solamente presentarnos el resultado como producto final, sino cómo ha sido todo ese proceso para llegar justamente a este resultado. Entonces, los chicos, a partir de este tipo de experiencias donde ellos se involucran directamente, donde ellos son partícipes, donde ellos intentan, se equivocan, lo vuelven a hacer, vuelven a probar, ellos, es la mejor forma como ellos pueden contarnos sus experiencias y a través de ellos ir desarrollando sus competencias, las competencias previstas y que hemos tomado en cuenta, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que tener nosotros como docentes, recordemos lo que nos decía al comienzo del video, es que durante todo este proceso nosotros desarrollamos ese rol de facilitador, de acompañante y de
evaluador que permite no evaluar para saber si lo hicieron y no lo hicieron, sino evaluador para que me permita, a través de los criterios que se han planteado, yo pueda ir retroalimentando a mi estudiante para que pueda ir replanteando, ¿no? Vaya reajustando sus estrategias, sus formas, sus propuestas, de tal manera que logre alcanzar el nivel esperado, ¿no? Y siempre planteándole al estudiante preguntas que lo puedan ayudar a consolidar el aprendizaje que ha logrado en este proceso. Bien, Julio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Muy interesante y clara tu presentación. Hay una pregunta que ha surgido. Vamos a tener ahora la ronda de preguntas. Iniciamos el bloque de preguntas con esta. Un colega en realidad nos hace llegar esa pregunta. En el contexto de la educación remota, nos dice, ¿qué metodología de aprendizaje activo podemos aplicar? Buena pregunta, muy buena pregunta. En el trabajo remoto, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? Sí, con trabajo remoto. En el trabajo remoto, por ejemplo, tenemos una metodología que es sumamente interesante y que a los estudiantes les gusta mucho, que es justamente el aula invertida. Tiene que ver, Julio, directamente con el enviarle al estudiante el material previamente para que pueda revisar, de tal manera que cuando ya estamos en el aula, vayamos directamente al proceso de construir el aprendizaje con el estudiante, porque ya tiene los insumos revisados previamente y le ha permitido al estudiante contar con los elementos necesarios para poder proponer, para poder plantear posibles soluciones, para hacer las preguntas que considere necesarias para poder consolidar este proceso de construir en equipo el trabajo. Además, el aula invertida también nos permite compartir con los estudiantes, por ejemplo, el material a través de documentos compartidos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que el estudiante pueda estar involucrado directamente y no que lleguemos a la clase sin que él sepa qué vamos a hablar, sobre qué, y llega él sin insumos. Pero si yo previamente le comparto el insumo, es mucho más rica esta información porque ya podemos ir directamente al proceso de construir juntos este proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Eva. Estimados colegas, de esta manera hemos llegado al final de este seminario virtual, este webinar, Estrategias de Aprendizaje Activo para el Desarrollo de Procesos de Enseñanza en Educación Básica Regular. Agradecemos a Eva por su presentación, por su participación, y a ustedes, estimados docentes, quienes han acompañado a lo largo de esta transmisión, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su completo agrado, que haya encontrado lo que la colega Eva ha compartido de utilidad y sobre todo que la información les sirva para su desarrollo personal y profesional y del curso. Recordarles que este seminario virtual está disponible en la plataforma Sifox por si desean volverlo a ver o quieren comunicarle a algún colega que por alguna razón el día de hoy no se ha podido conectar de manera sincrónica y desea verlo. Hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas tardes.